conferencia que presentamos en este formato digital estaba prevista para realizar inmediatamente tras la reapertura del museo, después de permanecer cerrado durante 2 años con motivo de una serie de obras. Bien, y ello se debía a que presentábamos un nuevo espacio expositivo dentro del museo. Un espacio expositivo nuevo dedicado al tesoro de Balsadorní, al conocido tesoro de Balsadorní, compuesto por más de 11.000 monedas romanas. Un hallazgo producido en 1937 y que hacia mediados del siglo XX se traslada al Museo Arqueológico Nacional para que sea restaurado. Después de 60 años de permanecer custodiado en sus almacenes y fruto del convenio y colaboración entre el Museo Arqueológico Nacional y el Museo de Palencia y el Instituto de Patrimonio Cultural Español, se decide su definitiva restauración, su estudio en profundidad, para que luego sea expuesto en el museo. Dada la singularidad e importancia de la presentación de esta pieza del tesoro arqueológico palentino, habíamos incluso previsto que esta conferencia se desarrollase en la propia sala de exposiciones del museo, que permitía un mayor aforo, mucho mayor que el del Salón de Actos. Esta era nuestra intención. Por las circunstancias sanitarias en las que nos encontramos, dicha conferencia fue aplazada en varias ocasiones y, debido a ello, al final tomamos la decisión de adoptar este nuevo formato. Por ello, debemos agradecer doblemente el esfuerzo de la conferenciante. Así pues, sirva esta conferencia grabada en noviembre del 2020 como acto de presentación del tesoro de Balsadorní a la sociedad palentina. La persona encargada de realizar la presentación del tesoro de Balsadorní será Paloma Otero Morán, una verdadera especialista en moneda antigua hispana. Es conservadora jefe del Departamento de Numismática y Medallística del Museo Arqueológico Nacional y además es de las poquitas personas que existen por cuyas manos han pasado todas las monedas del Museo de Palencia. Curiosamente, en los años 90 del siglo pasado es la persona que recibió el encargo del entonces director del museo, Mariano del Amo y de la Era, de catalogar las 6.000 monedas con las que contaba el monetario del museo. Es una suerte, pues, que Paloma Otero, la persona encargada de ordenar todas las monedas, el monetario del Museo de Palencia, sea hoy en día jefa del Departamento de Numismática del Mar, porque ha impulsado que la restauración de esta pieza se lleve a cabo, junto con el director don Andrés Carretero. Sin la colaboración entre estas instituciones, Museo Arqueológico Nacional y Museo de Palencia, y el IPCE, el Instituto de Patrimonio Cultural de España, sin esta colaboración entre las 3 instituciones, este proyecto de restauración del caldero de bronce lleno de monedas, más de 8.000 monedas en su interior, seguramente no se habría podido acometer como así no se hizo en los últimos 60 años en los que permaneció en los almacenes del Museo Arqueológico Nacional. Como ya he dicho con anterioridad, Paloma Otero Morán es una verdadera especialista en moneda hispánica antigua. Lleva casi 30 años desarrollando su actividad profesional en el Museo Arqueológico Nacional y, como también he dicho anteriormente, es conservadora jefa del Departamento de Numismática. Ha tenido la fortuna de comisariar
importantísimas exposiciones, entre ellas destacar la exposición temporal dedicada a la fragata de las Mercedes. Es responsable del itinerario actual de la exposición de numismática en el Museo Arqueológico Nacional. Tiene multitud de publicaciones en distintas revistas científicas, en diferentes congresos. Ha coordinado, por ejemplo, el Congreso Internacional de Numismática que se desarrolló en 2003 en Madrid. Así pues, es una auténtica suerte que podamos contar con ella para presentar la vuelta del Tesoro de Balsadorní a Palencia, y más aún que podamos contar con ella como verdadera amiga del museo, fruto de esa relación que mantiene con el museo desde hace tantos años. Y debemos agradecer su amabilidad, celeridad y profesionalidad con la que atiende a todos los requerimientos que le planteamos desde el Museo de Palencia. Así que no puedo terminar esta presentación sin agradecer nuevamente a Paloma el interés que siempre ha demostrado por todos los asuntos palentinos y el esfuerzo suplementario que ha supuesto realizar la conferencia en este formato. Hola, buenos días a todos. Quiero decirles que siento muchísimo no poder estar en Palencia para pronunciar esta conferencia sobre el Tesoro de Balsadorní, y lo digo de verdad, que lo siento muchísimo porque Palencia me encanta. Tengo una colaboración ya muy antigua con el museo desde hace mucho tiempo, y no solamente tenemos esa colaboración, sino que nos une una relación de amistad. Por eso quiero agradecer muchísimo a Javier Pérez, el director, que me haya proporcionado la oportunidad de dar la conferencia, aunque sea de esta manera un tanto extraña, ¿no?, en remoto. Y sí que tengo que pedirles un poco de benevolencia por su parte, porque es la primera vez que me veo en estas y la primera vez que lo he tenido que grabar. De todas formas, espero que lleguen al final, espero que les guste, y si tienen algún comentario o alguna pregunta que hacer, pues por supuesto los espero a través del museo, que me los harán llegar, y yo procuraré contestarles lo mejor que pueda. Muchísimas gracias a todos. Con sus miles de monedas acumuladas en una vasija de bronce, el Tesoro de Balsadorní es sin duda uno de los testimonios arqueológicos más singulares de la Hispania romana, tanto que se ha convertido en la estrella de la reapertura del Museo de Palencia en octubre de este mismo año 2020, después de unos meses de obras de rehabilitación del edificio y de renovación de su exposición permanente. Sin duda esto es una gran alegría para el patrimonio cultural y para todos los interesados en nuestra historia, y se agradece más todavía en un año tan duro como está siendo este malhadado 2020. Pero, ¿qué es un tesoro? Hablando, por supuesto, desde el punto de vista de la arqueología. Los tesoros son conjuntos de monedas, joyas, en general son objetos metálicos, pero no necesariamente lo son, considerados valiosos y agrupados por su poseedor. Conjuntos que fueron ocultados o perdidos sin que su propietario pudiera recuperarlos hasta que durante una excavación arqueológica o por un hallazgo casual vuelven a ver la luz del día. Esto es un fenómeno que ocurre en todas las épocas y los conjuntos pueden tener tamaños muy diversos. Pueden ser desde un monedero, una hucha, una vasija con los ahorros corrientes de una familia, el importe de una compra, la cantidad preparada para un gasto, conjuntos de gran riqueza o también depósitos votivos o primeras piedras, que es tal y como los conocemos ahora, que también suelen incluir, incluso en la actualidad, pues las monedas circulantes. En esta pantalla pueden ver 3 ejemplos del Museo Arqueológico Nacional que precisamente describen pues 3 conjuntos que son muy diferentes y de distintas épocas. El estudio de los tesoros monetarios proporciona datos muy importantes sobre cada periodo histórico, desde la macrohistoria hasta un plano más cercano, como pueden ser las preocupaciones de la sociedad o la actitud de los usuarios hacia el dinero. Y todos ellos se nos aparecen inevitablemente envueltos en un halo de misterio. Los tesoros son particularmente atractivos porque hacen evidente que detrás de las monedas hay personas que los formaron y que los perdieron en algún contratiempo de la historia. Cientos de años después, estos tesoros nos plantean preguntas a las que la investigación intenta encontrar respuestas. Y ya entrando en el protagonista de hoy, ¿qué es el Tesoro de Balsadorní?
Balsadornín es una olla de bronce llena de monedas del siglo III, llamadas antoninianos, que su propietario perdió hacia el año 270 después de Cristo. Habrán notado ustedes que he dicho olla, pero que no parece una olla. De hecho, coloquialmente, nosotros le hemos llamado siempre, y muchas publicaciones también lo han hecho, aunque no es correcto, le hemos llamado caldero. Pero eso es porque hay partes del recipiente perdidas que hacen que la forma resulte engañosa a simple vista. La reconstrucción a partir de lo conservado precisamente da esta forma que vemos aquí, que además tiene mucho más sentido para contener tal cantidad de monedas como contiene. Ya les adelanto que serían alrededor de unas 15.000. El siglo III es conocido en la historia romana y en la historiografía desde hace siglos como un periodo de crisis en el imperio. Una crisis política, económica y social que, sin embargo, no es fácil de definir desde la arqueología y que precisamente la investigación viene matizando en las últimas décadas, sobre todo en lo que tiene que ver con el alcance en cada provincia. Sin embargo, hay un indicador que se usa habitualmente para detectar arqueológicamente periodos de inestabilidad y precisamente son los tesoros. Y se da que hay un elevadísimo número de hallazgos de este periodo en todos los territorios del imperio. Por poner un punto de partida, sobre todo a partir de 235, que es cuando asesinan a Alejandro Severo, los siguientes 50 años hay continuas luchas por el poder, rupturas territoriales, cambios en las estructuras económicas y sociales, todo lo cual acabó transformando el modo de vida romano. Aunque se pueda matizar el carácter concreto de esa crisis en cada lugar del imperio, sí que es cierto que para el final del siglo III el imperio romano era ya muy diferente al de 100 años atrás. En Balsadornín podemos ver precisamente monedas a nombre de 18 personajes, lo cual lo convierte en cierto modo en un mapa del poder en su tiempo. Tenemos emperadores, emperatrices y sus herederos desde el reinado de Gordiano III hasta el de Claudio II, es decir, entre 238 y 269. Podemos decir que nuestro tesoro visibiliza la inestabilidad política del imperio, en un periodo en el que se sucedieron o coexistieron emperadores con reinados muy diferentes, algunos realmente efímeros, y lo que se llama usurpadores, y esto ocurre tanto en Roma como en el Imperio Oriental y el Imperio Occidental, donde, como veremos después, hay una parte del imperio que se desgaja presuntamente del resto y se conoce con el nombre de Imperio Galo. El tesoro fue hallado de forma casual en plena guerra civil en agosto de 1937, concretamente el 19 de agosto, en el paraje llamado Valdiquecho, que está en el camino viejo que une las poblaciones de Balsadornín y de Gramedo en la región conocida como la montaña palentina al norte de la provincia, en la zona de Cervera de Pisuerga. Los descubridores fueron dos hermanos, Eusebio y Tomás Roldán García, y lo que sabemos del hallazgo viene de las informaciones que se recogieron tanto para los expedientes administrativos como publicadas en distintos lugares, como el Catálogo Monumental de la provincia de Palencia, que ya se publica en 1939, sobre todo también el artículo publicado por la directora del Museo de Palencia en los años 70, Valentina Calleja, que publicó El Tesoro, y por los recuerdos de la familia Roldán, como los que recientemente ha contado su nieto Miguel de la Hera en distintos periódicos. Los hermanos eran vecinos de Gramedo y volvían a su casa de la feria de Cervera. Era un día de tormentas, había llovido mucho y la lluvia había desenterrado parcialmente la olla con las monedas que vieron en la orilla del camino. La llevaron a su casa y allí estuvo hasta que la Guardia Civil la requisó, cumpliendo la ley vigente en aquel momento, que era la Ley de Excavaciones y Antigüedades de 1911 y la de Patrimonio Artístico del 33, y que eran unas leyes muy parecidas a la actual en cuanto que declaraban propiedad del Estado las antigüedades que se descubrieran casualmente. Finalmente, el tesoro fue depositado en el Museo de Palencia, pero como sucede con frecuencia en este tipo de hallazgos, ¿qué ocurrió? Pues que llegó incompleto. Faltaba una cantidad indeterminada de monedas que se repartieron diversas personas, sobre todo los vecinos, la mitad superior del recipiente y la tapa. Y en la actualidad todo esto continúa en paradero desconocido. Según los descubridores que pesaron la vasija en la casa, pesaba 45 kilos, por lo que se estima, teniendo en cuenta los pesos medios de las monedas y el aproximado del recipiente, el recipiente conservado obviamente, que contendría alrededor de 15.000 monedas.
De ellas, el museo conserva en torno a 11.000. 2.522 son ejemplares sueltos, además de 4 pequeños bloques de monedas que se mantienen pegadas, mientras que el resto está aglomerado en el interior de la vasija, que en la actualidad pesa 28 kilos. Desde el principio se vio que era una pieza de grandísima relevancia y despertó muchísimo interés, pese a las dificultades que se atravesaban entonces, y recordemos que estamos hablando del final de la Guerra Civil y de la posguerra. Ya en 1939, como comentaba antes, apareció en el catálogo monumental de la provincia de Palencia. Y en 1951 la olla se exhibió, junto con el Tesoro de Denarios de Palenzuela, que también es muy conocido, en la segunda Exposición Nacional de Numismática Internacional de Medallas, que tuvo lugar en Madrid, en la Biblioteca Nacional, como las 2 piezas estrella del Museo de Palencia. En esta exposición, todos los museos de la red provincial aportaron las piezas numismáticas que consideraban más interesantes de sus fondos. Sin embargo, el tesoro presentaba unas grandes dificultades técnicas para su limpieza y restauración que resultaban inasumibles en aquellas circunstancias. De hecho, ante el estado de la olla, y seguramente esto se hizo así para evitar mayor manipulación, pasó directamente de la Exposición Nacional a depositarse en el Museo Arqueológico Nacional, que, como saben, ocupa el mismo edificio que la Biblioteca Nacional. Y en el Museo Arqueológico Nacional ha permanecido custodiado en el Departamento de Numismática, que conserva la colección de referencia a nivel estatal. Allí ha estado hasta que, a partir de 2010, se abordó definitivamente su intervención con un criterio muy diferente al que se hubiera tenido en los años 50 e incluso a lo largo de gran parte de la segunda mitad del siglo XX. Se ha preferido un tratamiento muy poco agresivo, muy protector, realista y también pedagógico, en un proyecto conjunto de los 2 museos, Palencia y el Arqueológico, con la participación del IPCE, el Instituto del Patrimonio. Ay, Dios mío, ahora se me han olvidado qué significan las siglas, seguro que me perdonan, ellos y ustedes. Se ha decidido dejar el conjunto como una sola pieza, un objeto único que muestre su propia biografía en el estado más próximo posible al hallazgo original. Así se mantienen además íntegras las posibilidades futuras de estudio científico, dejando la puerta abierta a la microexcavación de las monedas o a nuevos avances técnicos que permitan abordar quizás otro tipo de intervención, incluso, ¿por qué no?, la excavación virtual de la olla. Se ha considerado también que mantener la disposición de la olla repleta de monedas es una acción pedagógica, puesto que facilitará la comprensión de cara a la ciudadanía que lo va a contemplar en las salas del Museo de Palencia de lo que significa un hallazgo arqueológico y de la importancia de su conservación. Durante la estancia en el IPCE se hicieron diversos análisis metálicos. Se comprobó, por ejemplo, mediante rayos X que el contenido de la vasija era realmente una masa de monedas, que no había huecos intermedios ni otro tipo de materiales. Y también en el Museo Arqueológico Nacional se catalogaron las monedas que se habían separado del conjunto con el paso de los años y que se habían también intervenido. Y también se analizaron las monedas que quedaron visibles al limpiar la capa superior de la olla, que en un principio no se veía absolutamente nada, pero que tras la limpieza sí que pudimos en buena parte catalogar o al menos identificar a qué emisores pertenecían. Además de eso, también se analizaron estos ejemplares sueltos por fluorescencia de rayos X. Esto es importante porque estas analíticas se van acumulando también a los estudios que ya existen y a los estudios futuros, proporcionando un banco de datos muy importante para luego estudiar las composiciones metálicas de las emisiones de moneda. Y a finales de 2018, antes del traslado definitivo a Palencia, se presentó el tesoro en el Museo Arqueológico Nacional en lo que llamamos la vitrina cero, durante 3 meses, que es una vitrina que está al principio de la exposición permanente y que sirve precisamente para presentar materiales excepcionales temáticamente o que no tienen oportunidad de presentarse en la exposición permanente. Todos estos procesos se han documentado fielmente, tanto en los expedientes administrativos como en distintas publicaciones, y las 2.421 monedas sueltas que permanecieron en Palencia, por su parte, fueron restauradas allí y han sido objeto de 2 publicaciones, una por Valentina Calleja, que entonces era la directora del museo en 1979,
y otra por Juan José Cepeda en 2002 en un Congreso Nacional de Numismática. Con todas estas publicaciones y todos los datos extraídos, por una parte, Balsadornín ha entrado a formar parte de los repertorios de hallazgos en el Imperio Romano y, por otra, todos estos datos nos permiten situar con cierta precisión, y digo cierta, la fecha de la pérdida del tesoro y también su composición. Estadísticamente, en este caso, a partir de la muestra que está catalogada perfectamente en el Museo de Palencia. Bueno, lo primero, el tesoro está compuesto en su totalidad por antoninianos, no hay otro tipo de moneda. El antoniniano es la denominación de valor del sistema monetario romano que más se utilizó en el siglo III, pero también es uno de los indicadores arqueológicos más claros de las dificultades del Estado romano ya desde un momento temprano de la centuria. De hecho, se ha convertido casi en un icono de la crisis del siglo III, porque las devaluaciones que sufrió a lo largo del siglo y su progresiva degradación, que como verán es visible a simple vista, reflejan claramente el deterioro político, económico y financiero de la administración romana y también las dificultades que tenía el Estado para conseguir un abastecimiento regular de plata. Esta moneda era el circulante habitual en todos los territorios del imperio, se acuñó en volúmenes enormes y aparece tanto atesorado en grandes acumulaciones como esta de Balsadornín, como en pérdidas de la vida cotidiana en calles de ciudades, pueblos, en villas rurales a lo largo y ancho del imperio. El antoniniano fue introducido por el emperador Caracalla en 215, en principio para recuperar la confianza en el poder adquisitivo de la devaluada moneda de plata. Ya les digo que no lo consiguió. En aquel momento el denario había llegado a tener solo un 51% de contenido precioso. Y de hecho el antoniniano era una pieza que en teoría era de plata, pero que realmente, como vamos a ver, es de vellón. Es una aleación de plata y de cobre, y con el tiempo va a tener, como el devaluado denario, más cobre que plata. El nombre antoniniano es una convención, porque se ignora cuál es su nombre real, y se le llama así a partir de su creador, conocido como Caracalla, pero cuyo nombre oficial era Marco Aurelio Severo Antonino. El antoniniano equivalía en principio a 2 denarios y pesaba unos 5 gramos, pero con el tiempo, aunque también hay oscilaciones según los reinados, su peso cayó prácticamente a la mitad y la ley del metal se empobreció hasta niveles ínfimos de plata, en torno incluso a un 2%, produciendo ejemplares de calidad muy diversa. Algunos, como verán, tienen una pinta buenísima y otros, en cambio, son monedas de muy, muy mal aspecto. Las diferencias de color que se aprecian en las piezas del tesoro precisamente responden a estas diferentes aleaciones y esto también hace que muchos de ellos parezcan monedas de bronce, porque aunque las monedas sufrían un proceso de blanqueado en las cecas para hacer subir la plata, la circulación, el desgaste y el propio paso del tiempo las deterioraban. Si a esto le añadimos también las condiciones del enterramiento durante tantos siglos, pues es normal que encontremos piezas de aspecto muy variado. Esto es los últimos, digamos, antoninianos, que ya parecen piezas prácticamente de bronce. A diferencia de los denarios, que como ya saben, pues tienen cabezas con coronas de laurel o simplemente desnudas, los antoninianos representan al emperador con una corona radiada, emulando los rayos del sol. Por eso también se los conoce con el nombre de radiados. El busto de la emperatriz, en cambio, aparece sobre un creciente lunar, invocando todo esto una iconografía astral del sol y la luna que está asociada desde antiguo al poder, pero que tenía el efecto práctico de cara al usuario de distinguir fácilmente el valor. Normalmente los valores dobles siempre llevaban una corona radiada, de ahí que se piense también que el valor original del antoniniano era el del doble denario, aunque simplemente esto no está tan claro como en principio parece. Y es que la numismática tiene aún muchas incógnitas por estudiar. Bueno, Balsadornín está compuesto por antoninianos que se acuñaron a lo largo de unos 30 años y pertenecientes a 12 emperadores. Las monedas más antiguas pertenecen al gobierno de Gordiano III, que reina entre el 238 y 244, que es precisamente cuando el antoniniano despegó, sustituyendo definitivamente al denario en la circulación habitual del imperio. Y las más modernas son de Claudio II,
de las emisiones del año 269. Y sin embargo, pese a esta variedad de emisiones, las que dominan abrumadoramente el conjunto son las acuñaciones del reinado de Galieno en solitario. Lo del solitario es porque previamente había reinado asociado con su padre, Valeriano. Esto es la década entre 260 y 268, y luego ya van seguidas a mucha distancia por las de Claudio II, que son las que cierran el tesoro con estas series de 269. De ahí la fecha que se ha propuesto para la pérdida, en torno al 270, para que diera tiempo a llegar las monedas desde Roma, o muy poco después, y para la propia formación del conjunto, que tuvo que formarse en la década de los 60 o quizás en una fecha muy próxima a la de la propia pérdida. Puede reflejar, aunque no lo sabemos, puede reflejar lo que circulaba en ese momento determinado cuando se hizo el acopio, ¿no? Pero del estudio de las monedas surgen además otras cuestiones muy interesantes. Por poner algunos ejemplos, pues ya les he comentado que, no sé si se lo he comentado, pero se lo digo ahora, la inmensa mayoría de las emisiones catalogadas fueron acuñadas en Roma, y en cambio no hay prácticamente monedas de Póstumo. Póstumo es el usurpador, el emperador usurpador en la Galia entre 260 y 269. Sus monedas aquí son puramente testimoniales, y esto es interesante porque, según las fuentes, Hispania forma parte del Imperio Galo. Los estudios de cuños, además, nos muestran que las últimas emisiones del tesoro, que son las de Claudio II, llegaron prácticamente enviadas desde la Ceca, sin circular previamente, o sea que no proceden de una recogida de moneda circulante. Con esto lo que se ve es que el abastecimiento de moneda desde Roma no se interrumpió, como parecería lógico si la península se hubiera desgajado del poder central. Todo esto, estas características tan concretas, unidas al gran volumen del tesoro, suscitan dudas sobre que tenga un carácter de tesoro de ahorro, y lo inclina más hacia algún tipo de acopio que podría ser oficial o, si no, de algún individuo o de algún negocio con acceso directo a Roma que pudiera encargar o trasladar o recibir directamente monedas prácticamente recién salidas de la Ceca. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aún desconocemos muchos datos y que en el futuro, por ejemplo, pues quizá podamos hacer un estudio de cómo se fueron depositando las monedas en la olla, que es algo que ahora solo se percibe parcialmente a través de los rotos de la pared, y podríamos conocer quizá también el contenido completo de la olla, bien por microexcavación, que es como se conoce a la excavación de este tipo de tesoros de grandes acopios de monedas, levantando las monedas por capas y documentando cada capa como si fuera levantar las capas del terreno en una excavación, o lo que consideramos muchísimo más deseable, por algún tipo de análisis de imagen que permita la identificación, pero que mantenga la pieza unida. Y por desgracia, tampoco es posible precisar el contexto arqueológico del hallazgo, una información que es crucial para una interpretación lo más correcta posible. Obviamente, en el momento del hallazgo no se realizó ningún tipo de excavación arqueológica. Después, Valdiquecho tampoco ha sido excavado. Si se han hecho prospecciones superficiales en el yacimiento, está incluido en la Carta Arqueológica de Palencia, pero no ha deparado materiales claros que permitan definir si podría ser una villa, como se ha sugerido, algún otro tipo de asentamiento, edificios, una necrópolis o un lugar deshabitado, donde simplemente se ocultó el tesoro. Y con ello tampoco podemos proponer una causa concreta para la ocultación o para el almacenamiento, incluso para la pérdida. Los descubridores hablaron entonces del muro de un edificio, pero hasta ahora no ha sido posible documentarlo. Los tesoros de antoninianos perdidos en las últimas décadas del siglo III son un fenómeno muy bien documentado en distintas partes del imperio, aunque la frecuencia varía según los territorios, como pueden ver en estos mapas, y también varía el volumen de las monedas atesoradas. Realmente son muy escasos los conjuntos que están formados por varios miles de ejemplares. Y algunos de ellos comparten también con Balsadornín el mismo problema, que es la falta de datos y la falta de contexto arqueológico. Muchos son hallazgos antiguos, sin datos o con datos que no se pueden confirmar,
que no se conocen en su totalidad o directamente que se expoliaron y se han perdido para la investigación y para el conocimiento científico. De ahí la importancia de la conservación y del estudio de nuestro tesoro. Afortunadamente sí que hay algunos hallazgos recientes que se han excavado con metodología arqueológica y que nos pueden dar una idea de los contextos en los que nos movemos. Y vamos a ver pues un par de ejemplos. Uno es el tesoro de Bow Street en Bath, en el Reino Unido, que es la antigua ciudad romana de Aquae Sulis y que hoy se conserva en el Museo de las Termas Romanas de Bath. Este tesoro contaba con 17.660 monedas en 8 bolsas, halladas en una cista que estaba construida en una habitación de lo que parece un edificio público que formaría parte de un complejo termal y religioso. Su cronología es la cronología de la pérdida. Cuando se habla de cierre en numismática son las últimas monedas que fechan la cronología más moderna del conjunto, pues está en 274 después de Cristo, que es muy poco después de Balsadornín. Además esta foto nos resulta muy interesante porque aquí pueden ver primero por qué se sabe que estaban en bolsas, porque conservaban la forma y se han encontrado también restos de algún tipo de material orgánico entre las monedas. En este caso los conservadores decidieron, a diferencia de lo que se ha decidido con Balsadornín, pues no conservar ninguna de las bolsas. Probablemente tenía mayor dificultad técnica conservarla que no conservarla, y separar todas las monedas del tesoro. Pero lo que sí se hizo fue, como dije, una microexcavación, y la vitrina lo que hace es intentar replicar, dar esa sensación de lo que contenía cada una de las bolsas. Es un acercamiento diferente, pero también con esa intención didáctica y pedagógica de cara al que contemple la vitrina en el museo. Y el otro tesoro, también británico, es el tesoro de Frome, que contaba con 52.503 monedas, es un poquito más tardío que los otros dos, cierra en el 293, en época de Caraussio. En este caso fue un hallazgo casual, pero el descubridor avisó inmediatamente y se pudo hacer una cata arqueológica que al menos permitió documentar la zona más próxima al tesoro. En este caso, los investigadores y los conservadores llegaron a la conclusión de que debe ser un depósito ritual, porque era muy difícil, debido a la configuración del terreno, según vieron en la excavación, que se considerase un ahorro recuperable, porque sería prácticamente imposible, sacarlo en la configuración en que estaba. Sin embargo, en Hispania, el único otro tesoro que es comparable a Balsadornín en cuanto a volumen es el de Jimena de la Frontera, que está en Cádiz y lo ven señalado aquí al sur de este mapa. En este mapa aparecen los tesoros conantoninianos que se tienen registrados hasta ahora en territorio peninsular y en las Baleares. Este tesoro fue hallado, al parecer, en los años 30 y se dispersó en el comercio. De hecho, hoy tan solo se conserva una mínima parte, repartida entre varios museos, la mayoría entre el Museo Británico y el Museo Arqueológico Nacional, que tiene tan solo 1.393 piezas. Y desgraciadamente no existe ningún dato fiable ni ningún contexto. Tiene una cronología similar a la de Balsadornín. Esto de la cronología es importante también porque hasta hace no demasiado tiempo estas ocultaciones se atribuían en bloque al miedo ante las incursiones y las invasiones de los pueblos germánicos que describían las fuentes tardorromanas del siglo IV. Pero eso no explica todo. Y además, con los cada vez mejores datos arqueológicos desmienten el impacto real de estas incursiones en la mayor parte de la península ibérica en concreto. Además, estos datos arqueológicos también están revelando cómo la segunda mitad del siglo III no es necesariamente un periodo de decadencia ni de abandono, pues en muchos yacimientos se registra crecimiento y reorganización. Esto también tiene su importancia porque no solo hay que explicar la pérdida o el hecho que pudo llevar a la pérdida de los tesoros, sino también cómo pudieron formarse. Este crecimiento y este dinamismo se aprecia en diversas áreas de Hispania,
tanto urbanas como rurales, y se aprecia también en la montaña palentina, donde los recientes estudios llegan a describir un paisaje muy dinámico, con evidencias de asentamientos, de actividades económicas de diverso signo, como explotaciones agrícolas y mineras, y con una red de comunicaciones en pleno funcionamiento en ese periodo. Una de estas vías pasa precisamente por el área de Balsadornín, y aquí hay que tener en cuenta que las calzadas atraen siempre la concentración en torno a ellas de asentamientos, de ciudades, de pueblos, de negocios, de actividades que producen riqueza. De hecho, la cercanía a una vía de comunicación es un clásico en los hallazgos monetarios. Y bueno, estas características de la región ayudarían a explicar, a falta de datos más concretos, el manejo de una cantidad de dinero como la hallada en nuestra vasija, que tuvo que ser una cantidad obviamente importante. Además, los hallazgos monetarios son frecuentes en la zona, lo que revela una sociedad local habituada al uso de la moneda en el siglo III y monetizada. Hay cierta tendencia a considerar los tesoros como la propiedad de una persona particular, pero no es necesariamente así, no todos tienen que serlo. Y de hecho, las grandes acumulaciones se interpretan con más facilidad como riqueza estatal, fondos de compañías o cantidades, depósitos relacionados con la administración a distintos niveles, desde para gastos locales a pagos de salarios, recaudaciones de impuestos, multas o gastos militares. La cantidad de dinero que representa Balsadornín parece adecuarse más a este supuesto y se convierte, a su vez, en una evidencia arqueológica muy relevante a la hora de determinar la personalidad de la región de la montaña palentina. También se debería tener en cuenta lo que podemos llamar la movilidad del tesoro. Con sus más de 40 kilos originales, no parece que esté hecho para trasladarse fácilmente, ni que pudiera ser ocultado sin la participación de 2 o más personas. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando estás enterrando un tesoro. Cuanta menos gente lo sepa, más garantías tienes de que no se lo van a llevar. Tampoco la vasija, esta olla de bronce, es un recipiente habitual. Hemos visto los tesoros del tesoro de From, interpretado como un depósito votivo, no recuperable, y el tesoro de Bath, hallado en un edificio probablemente de uso público. Tenemos otro ejemplo que no he presentado en pantalla para no complicar la cosa, porque es un poco más tardío, es de la tetrarquía, ya del cambio de siglo, que es el de Tomares, en Sevilla, o el tesoro del Zaudín, por el lugar concreto en el que apareció. Tomares está compuesto por más de 50.000 monedas en 19 ánforas de cerámica, y también apareció en una estructura de un edificio en zona urbana por la excavación de urgencia que hasta el momento se ha realizado. Si tenemos todo esto en cuenta, se abre todo un abanico de posibilidades para Balsadornín, más allá de su pertenencia a un particular. De todas formas, sea un ahorro, sea una reserva para pagos, sea una recaudación de impuestos o sea una ofrenda, detrás de cada tesoro ofrecido o perdido y no recuperado hay una historia humana. En el caso de los depósitos rituales, responden al concepto de ex voto o dinero de los dioses, al deseo humano de prosperar y de agradecer. Para el resto, pues la clásica terna, inseguridad, guerra y enfermedad, que les voy a contar, está en el origen de las pérdidas de los ahorros y de las riquezas desde la antigüedad. Aunque el siglo III no sea ese tiempo de crisis generalizada que se creía hace décadas, lo que no se puede negar es que la acumulación de tesoros que se registra indica que desde luego tuvo que haber épocas de fuerte inestabilidad política, económica, quizás revueltas sociales, que provocaron su pérdida, incluyendo obviamente el factor humano, que es múltiple y difícil de percibir y de confirmar arqueológicamente. Cada conjunto es una fotografía de una historia, una fotografía de la historia con mayúsculas, que hay que interpretar y que también hay que proteger para el futuro. Y aunque carezcamos de datos sobre el contexto arqueológico de Balsadornín, la información que se obtiene del estudio de las monedas que lo componen por sí mismas es muy rica y muy variada. Gracias a ello podemos avanzar no solo en la investigación y el conocimiento de las emisiones que ha ido acuñando cada emperador, sino en otros aspectos como la arqueología de la producción en época romana, las rutas de abastecimiento y de relaciones entre territorios, el movimiento de personas, la administración financiera del imperio o el uso real de la moneda como herramienta económica y social por la población, por los usuarios a quienes estaba destinada.
y que a veces revela que ciertas regiones que aparentemente no deberían usar la moneda sí que la usan en realidad. Tesoros como el de Balsadornín tienen gran impacto en el público gracias a su exposición, gracias a la publicidad que reciben y, muy importante, también esperamos que aumenten la conciencia ciudadana sobre la importancia de entregarlos cuando son hallazgos casuales y de notificar rápidamente el descubrimiento para facilitar su protección y la excavación arqueológica de su contexto, es decir, cumpliendo la ley para beneficio de todos. Y no podemos olvidar que el expolio arqueológico, en buena parte con detectores de metales, es un problema muy serio en nuestro país y que además afecta muy especialmente a las monedas. Más allá de cualquier valor económico o comercial, es así como Balsadornín se erige como un auténtico tesoro, un tesoro cultural. Muchísimas gracias.